Las pensiones, un tema que evidentemente genera mucho interés. Aquí lo notamos siempre que tocamos este tema por los propios auditores, por los contactos, los llamados. Un tema de fondo también por las personas de la tercera edad que demandan mejores pensiones, algo que genera mucho eco y obviamente tiene toda lógica en el debate que se está dando y que se viene dando particularmente días antes y posteriores al 18 de octubre pasado. Fíjese que los fondos de pensiones más riesgosos han registrado una alta rentabilidad en lo que va en el mes de junio y han recuperado hasta el 73% de las pérdidas que tenían acumuladas desde febrero. La Comisión de Trabajo del Senado, en tanto, retomó la discusión sobre la reforma previsional, donde expertos apuntan a mejorar los mecanismos de solidaridad para mitigar los impactos de esta crisis. Joaquín Aguilera tiene más detalles. Hola, Joaquín. Hola, buenas tardes. Justamente hubo resultados mixtos, pero todos positivos en los distintos fondos de pensiones que registraron alzas importantes en su rentabilidad durante lo que va del mes de junio, principalmente impulsados por los activos más riesgosos. Así lo dio a conocer el boletín que periódicamente entrega la consultora CIEDES, donde se revela que los fondos A y B avanzaron 5,75% y 4,75% respectivamente, mientras que el fondo C aumentó 3,22%. Hay que recordar que a comienzos de año, entre febrero y marzo principalmente, se registraron desplomes históricos en prácticamente todos los mercados a nivel global, producto de los primeros impactos que estaba teniendo justamente la pandemia del COVID-19 en la economía mundial, algo que golpeó directamente las pérdidas que registraron los fondos de pensiones. De acuerdo a este informe, el 24 de marzo fue el día que notó la peor rentabilidad del año. La caída acumulada en marzo fue cerca de un 11%, pero entre el 19 de febrero y el 22 de junio, los fondos D y C ya recuperaron por completo sus pérdidas. En el caso del fondo C, la recuperación alcanza un 93% y las carteras más riesgosas A y B se han recuperado un 64% y 73% respectivamente, aunque es una tendencia que se ha venido manteniendo al alza en las últimas semanas. El gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, explicó que este buen rendimiento de los activos más riesgosos está estrechamente relacionado con el reimpulso que han tenido las bolsas en el contexto de la reapertura gradual de la economía de las grandes potencias en el mundo. En el plano internacional, yo creo que se están viendo los efectos de la recuperación de las economías y de las bolsas en Europa y Asia por efectos de la salida de los países de las restricciones producto de la pandemia. Y en el caso de la renta variable nacional, local en Chile, también por los resultados positivos que han tenido las acciones del IPSA. Y todo esto con el efecto combinado del aumento que ha tenido el dólar también en las últimas semanas. En el caso de los fondos más conservadores, el D y el E, que anotaron rentabilidades de 1,8 y 0,5% respectivamente, este buen desempeño de los activos más seguros habría estado impulsado principalmente por las bajas tasas de interés que están vigentes ya desde marzo, pero sus efectos estarían siendo más concretos recién ahora porque actúan con un cierto rezago. Otro de los factores que lo escuchábamos determinó la rentabilidad fue el tipo de cambio, una variable que, al igual que la incertidumbre que todavía ronda a la economía global por este temor a una posible segunda ola de contagios, aún podría mantener la volatilidad de los mercados, tal como le explicó el analista de Alpari Research, César Valencia. Hay mucho temor todavía a que existen rebrotes o que venga una segunda oleada importante. Obviamente eso va a llevar nuevamente a un cierre de la economía. Recordemos que la bolsa está mostrando por lo menos un escenario de recuperación económico nube, como se dice. Entonces, si es que se mantiene este escenario de reapertura, la verdad que puede ser positivo para que los fondos sigan recuperándose y quizá volver a los niveles que tuvimos hasta antes de la pandemia a inicios de este año. Ya lo decíamos, hace 1 o 2 meses atrás la discusión principal eran las pérdidas que estaban teniendo los fondos de pensiones, que como les dije, en marzo fueron un promedio cercano al 11%. En el contexto de estas pérdidas, se dio a conocer ayer que de hecho una nueva arista judicial en cuanto a los fondos de pensiones, porque un grupo de 7 afiliados a la AFP, Cuprum y Habitat también presentaron una demanda contra las administradoras exigiendo una compensación de 44 millones de pesos, responsabilizándolas por la caída que ha tenido la rentabilidad a propósito de una mala gestión. El abogado, doctor en Derecho en Seguridad Social y profesor de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes, señaló que en este caso es muy difícil atribuir las pérdidas a las AFP en el contexto financiero actual, donde tendría que acreditarse un cierto dolo, una cierta responsabilidad directa de los ejecutivos, sorteando también todos los mecanismos de fiscalización que aplica la Superintendencia de Pensiones a estas inversiones. En ese sentido, señaló que las soluciones deben darse por la vía legislativa y no judicial, incorporando solidaridad en la actual reforma previsional.
hay que establecer un mecanismo solidario por la cotización del empleador y que habrá que revisar cuánta gradualidad habrá que tener dada la situación que están viviendo las empresas hoy día, que permita la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. No hay que tener temor a compatibilizar la capitalización que tenemos con mecanismos de reparto en un contexto actual. Reforma previsional del gobierno que ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputadas, pero que vio interrumpida su tramitación en el Senado desde marzo, cuando recibió las últimas audiencias antes de que se desencadenara esta fase más aguda de la crisis sanitaria. Uno de los ejes principales, por supuesto, es un porcentaje de cotización adicional que se carga al empleador. Hoy, la Comisión de Trabajo del Senado justamente retomó esa discusión, fue más bien una sesión corta, más bien administrativa, determinando que se avanzará desde hoy en más cada lunes en una nueva ronda de audiencias que podría extenderse por cerca de 2 semanas más. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, señaló que es relevante avanzar en esta discusión, pero de todas maneras habrá que revisar de qué manera se va a lograr esta implementación. Si hoy día es el momento para aumentar la tasa de cotización de cargo del empleador, yo la verdad que viendo las tasas de desempleo que se están estableciendo y la necesidad de reactivación, puede ser que no sea lo más correcto, pero eso no quiere decir que uno no pueda hacerse cargo del debate y a lo mejor plantear una mayor transición. En el acumulado anual, los resultados de los multifondos han sido variables, con caídas de 5,27 y 2,57% respectivamente en los fondos A y B, una variación positiva marginal de 0,7% en el fondo C, mientras que los más conservadores, el D y el E, donde además están por supuesto los próximos a jubilar, han mantenido resultados positivos de 5,6 y 5,48% respectivamente. Néstor Nivaldo. 3 meses demoró la comisión en retomar el debate sobre las pensiones. Sí, y todavía no lo retoman, habían cerca de 4 puntos en tabla y no se discutió mucho respecto al fondo, pero sí se dijo que en todo este tiempo han recibido cerca de 20 solicitudes de audiencia y lo más probable es que de aquí a 2 semanas más, todos los lunes más o menos, vayan recibiendo la mayor cantidad de invitados posibles para entrar al debate de fondo respecto a este tema que todavía tiene muchas aristas pendientes, pero eso sí, la ministra dijo que han estado en constantes reuniones, puertas adentro, los equipos técnicos, para poder avanzar más concretamente en esta reforma. No hay en el corto plazo una fecha que alguno ni los integrantes de la comisión, por las declaraciones que uno puede revisar, Joaquín, se puedan comprometer a que esto al menos pase la comisión y comience ya su proceso, dentro de la misma Cámara. Es que, a ver, Joaquín y Néstor, el problema también es que es difícil que avance porque las diferencias son muy profundas. Aquí lo que ocurre es que cuando esto llegue finalmente al debate político en el Congreso, aquí hay visiones muy contrapuestas. O sea, algunos quieren definitivamente terminar con el sistema de capitalización individual y pasar a un sistema de reparto. Y recordemos que cuando se hizo, ¿se acuerdan ustedes cuando se hizo esa comisión, la famosa comisión Bravo? También en esa comisión hubo un sector minoritario que fue discrepante con el mayoritario, que decía que había que mantener el sistema de capitalización individual con algunas modificaciones. Pero aparentemente hoy día hay algunos sectores que quieren terminar con el sistema de capitalización individual. Absolutamente. Entonces, sí, yo no sé si habrá capacidad de generar un acuerdo, un consenso ahora en esta materia. Es que ninguno de los dos sectores tiene ninguna mayoría ni por más allá del proyecto que sea. Entonces tiene que haber una capacidad de entendimiento para poder llegar a una línea, que una estas dos visiones. ¿Pero tú la ves? O sea, mejor dicho, es que hay que hacer un esfuerzo. ¿Los auditores ven algún espacio de acuerdo hoy día en el mundo político? Con el nivel de polarización que se ha generado, se ve difícil. Y por eso es que tendría que salir de la comisión para seguir avanzando al menos en el debate dentro de la sala. Al menos en el Senado pudiera haber algo más de consenso. Habrá que ver, porque en el contexto de esta crisis, claro que se ha llamado, o de cierta forma los poderes políticos han abierto mayor disposición a lograr acuerdos, a acercarse más, a acercar posiciones, pero en todo el debate que viene después respecto a la reactivación, contener el gasto también, va a haber que ver cuál va a ser la posición real de todos, pensando en que también está una reforma que propone aumentar la cotización con cargo directamente al empleador, a las empresas, algo que muchos dicen que efectivamente puede ser un desincentivo a la contratación, en un contexto en que se va a requerir aumentar las cifras de desempleo. Por lo tanto, es muy probable que ahí también se vayan a polarizar algunas posturas que ya se han manifestado en este debate previo. Gracias, Joaquín. Buenas tardes.